Estimado ingeniero, estimados compañeros, espero estén teniendo todos un grandioso día. Nosotros somos el grupo número 7 y en esta oportunidad vamos a exponer el trabajo semestral del curso Programación de Obras IC-546. El título del trabajo es Aplicación de la técnica en línea de balance en la programación de obras para optimizar la productividad en la obra de pavimentación de Yanama, Terminal Ayacucho, 2023. Tenemos como docente al ingeniero Emerson Lizara Valarque. Los integrantes del grupo son los siguientes: Gisbert Nación, Raúl Emerson, Taboada Valenzuela, Jack Harold, Tenorio Oranja, Diego Mar, que es mi persona, Torres Espino, Julio Emilio, Pila Chávez, Jonathan Kirin, Villar, Rocas Wendy, Jansen Villegas, Rolando, Ayacucho, Perú, el 2023. Muy bien, iniciemos con el capítulo 1, planteamiento del problema, ¿no? Como sabemos, todo trabajo de investigación surge a partir de un problema. Muy bien, vamos a detallar cuál es este. Descripción del problema. Como sabemos, no solamente en la región de Ayacucho, sino en el Perú y a nivel mundial, siempre existen retrasos de obra, ¿no? Y al momento de ejecutar las obras siempre existen retrasos. Nosotros pedimos una ampliación de plazo por eso, pero en muchas oportunidades estas obras culminan en un tiempo que nos había presupuestado, ¿no? Ahí nos hacemos la pregunta, ¿a qué se debe esta situación, no? Sabiendo que existen diversas metodologías o herramientas. Si bien es cierto, en las obras suceden infinidad de situaciones, pero nosotros como ingenieros tenemos que buscar una salvedad, una solución aquí, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos evidenciar 3 imágenes correspondientes que hemos colocado de cómo en Ayacucho se han paralizado, por ejemplo, aquí una información que hemos obtenido. En Ayacucho paralizaron 113 obras por más de 174 millones, ¿no? Entonces sabemos que al momento de paralizar una obra no solamente paran aquellos, sino se perjudica a toda la población en general, hay pérdidas millonarias económicamente. Entonces aquí surge la pregunta que nosotros hemos tenido, ¿no? ¿Por qué sucede este tipo de retrasos en obra, ¿no? A pesar que hemos planificado todo establecidamente, o posiblemente, ¿cuál ha sido la causa determinante, ¿no? Bueno, aquí tenemos también información que dice: instituciones educativas en Ayacucho siempre se encuentran paralizadas antes de iniciar clases. Miren, tenemos información bastante detallada y nos hicimos esa pregunta, ¿no? Cabe mencionar también, eso no solamente sucede en Ayacucho, sino en el Perú en general, ¿no? Nosotros podemos verificar también, ¿cómo verificamos el estado de las obras? Bueno, podemos ingresar a la página InfoObras, que es el sistema de información de obras públicas. A través de esa manera vamos a corroborar el estado de las obras, ¿no? Nosotros hemos corroborado, ingeniero, compañeros, hemos visto que hay varias obras paralizadas, varias obras que siempre piden una ampliación de plazo por tiempos bastante extensos, ¿no? Ahí surge aquella pregunta, ¿no? Muy bien, pasamos a la siguiente parte. Entonces, lo primero que nos habíamos planteado es: ¿a qué se debe este tipo de retrasos? ¿Por qué no se cumplen correctamente la programación de obras que se ha hecho? Bueno, esto se da principalmente porque los métodos clásicos que se vienen trabajando, se han trabajado previamente, poco a poco están resultando siendo ineficientes, o también van a aparecer mejores metodologías que nos van a permitir reemplazar aquellos métodos clásicos, ¿no? Como el método del CPM, por ejemplo, que si bien es cierto es un método muy utilizado actualmente, el método de la ruta crítica, como sabemos, siempre surgen nuevas metodologías para poder mejorar estos errores que se presentan, ¿no? Bueno, estos métodos clásicos no son los correctos en proyectos del tipo repetitivos, ¿no? Como puede ser construcciones de pisos típicos, en pavimentación que hemos analizado nosotros, en carreteras, en puentes, canales de irrigación y túneles, ¿no? Y debido a que, ¿por qué no son los correctos, ¿no? Debido a que se va a hacer engorroso la programación, no vamos a poder permitir la buena visibilidad de interpretación, ¿no? Por lo cual se va a hacer difícil el control y seguimiento del proyecto. Esto es importantísimo, ¿no? Porque cuando hacemos una programación de obras, si bien es cierto lo programamos todo correctamente, no nos estamos dando cuenta, en primer lugar, por ejemplo, la visibilidad de interpretación. Podemos programar a veces muchas obras o muchas partidas en un tiempo establecido. Eso no está bien porque al final nuestros operarios no van a trabajar correctamente.
Lo que nosotros queremos hacer es, vamos a optimizar aquellos recursos, obtener productos de mejor calidad en el menor tiempo posible. Eso es lo que todo ingeniero tiene que realizar al momento de programar una obra, ¿no? Bueno, entonces ya nosotros nos hemos planteado la pregunta, por ejemplo, del problema, ¿no? El problema principal son por qué no se cumplen aquellos en el tiempo establecido, el cronograma o las obras ejecutadas, ¿no? ¿Será tal vez por una mala residencia del ingeniero? Posiblemente podría ser. Nosotros estamos analizando principalmente que las metodologías anteriores poco a poco han quedado desfasadas, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un problema bastante grande, sin duda. Aquí nosotros podemos observar 3 imágenes correspondientes. Vemos que, como hemos hablado previamente, los trabajos repetitivos surgen este tipo de problemas, ¿no? Porque no vamos a poder observar correctamente. Aquí podemos ver un asfaltado que se está mejorando, por ejemplo. Tenemos también una obra de pavimento rígido, también una obra de pavimento adoquinado con drenaje pluvial. Nosotros podemos analizar los casos de carreteras, ¿no? Para poder ver cómo se comportan en la programación de obras. Muy bien, entonces, vamos a delimitar siempre el espacio geográfico, ¿no? O el problema. Muy bien, tenemos la delimitación espacial. La zona de estudio se va a encontrar en Yanama, en Carmen Alto, como distrito, en la provincia de Huamanga, en la región de Ayacucho, ¿no? Hemos colocado aquí la ubicación cartográfica, desde los datos en coordenadas, desde la primera progresiva hasta la parte final, ¿no? Muy bien, entonces podemos evidenciar aquí el tramo que hemos analizado, este asfaltado, por ejemplo, para poder saber cómo se ha programado correctamente, ¿no? Muy bien, aquí podemos observar el cuadro de inicio y fin de la carretera Carmen Alto, Yanama. Muy bien, hemos establecido también diversos tipos de mapas para una mayor visualización de dónde queda el problema. Me equivoco, el análisis del área de estudio tenemos en Ayacucho, Huamanga, en Carmen Alto, ¿no? Aquí podemos ver todo el asfaltado desde el inicio hasta el tramo final y podemos saber que esta va a pertenecer a la ruta MAY 836, ¿no? Muy bien, la delimitación temporal vamos a ver ahora. Bueno, la investigación se va a realizar el presente año 2023 con las recopilaciones de datos e informaciones en el campo experimental y de reacción, ¿no? Aquí nosotros podemos ver, por ejemplo, una parte de ejecución ya casi finalizada del tramo que hemos analizado, ¿no? Muy bien, iniciemos. Tenemos ahora la temática y la unidad de análisis, ¿no? Bueno, este trabajo de investigación va a presentar una propuesta alternativa de solución para mejorar la optimización de la productividad en la obra de pavimentación de Yanama, ¿no? Debido a que, como hemos mencionado previamente, las metodologías clásicas han quedado obsoletas, ¿no? Esto se paso a paso se ve principalmente en proyectos de proceso constructivo repetitivo, ¿no? Como las pavimentaciones. Sabemos que el proceso es repetitivo y, bueno, hay que buscar una solución. Nosotros hemos analizado y hemos visto que la técnica de líneas de balance es una mejor metodología para este tipo de obras o este tipo de proyectos que se van a realizar. Pero ¿cómo vamos a usar las líneas de balance? Bueno, con la aplicación pues software Pico Control, ¿no? Bueno, entonces vamos a establecer la temática de la investigación, que es la aplicación de la línea de balance en la programación de obras para optimizar la productividad en la obra de pavimentación de Yanama, Carmen Alto Ayacucho 2023. Bueno, para poder analizar también esto hemos obtenido los datos del expediente técnico, siempre es importantísimo, ¿no? Aquí podemos evidenciar imágenes del expediente técnico, así como el software que hemos utilizado, ¿no? Para las líneas de balance, que es Pico Control 2009. Continuando con la exposición, tenemos el siguiente punto, que es la formulación del problema. Como problema general tenemos, ¿de qué manera incide el método de la línea de balance en la optimización de la productividad de la obra de pavimentación en Yanama, Carmen Alto, Ayacucho 2023? Como problemas específicos podemos mencionar lo siguiente. ¿Cómo influirá la aplicación del método de la línea de balance en el factor tiempo en la programación y control de obra de pavimentación en Yanama, Carmen Alto, Ayacucho 2023? ¿Cómo influirá también la aplicación de la técnica de línea de balance en la programación de obra para mejorar la variabilidad del costo en la obra de pavimentación? Y como último punto del problema específico se menciona que cómo influirá la aplicación de la técnica línea de balance en la programación de obras para mejorar
el factor rendimiento en la obra de pavimentación de Yanama, Carmen Alto, Ayacucho. Lo que podemos observar en estos problemas específicos es que nos estamos basando en lo que tiene que ver el factor tiempo, la variabilidad de los costos y en lo que es el factor rendimiento. Justificación e importancia. La programación de control de obra con la técnica de línea de balance en proyectos viales es importante, ya que nos va a permitir optimizar los recursos, mejorar la planificación, controlar el avance, coordinar eficientemente las actividades. Con ello también cumplir con los estándares de calidad y seguridad. Como primer punto mencionamos lo que es optimizar los recursos, debido a que la técnica de línea de balance genera una conservación eficiente de los recursos disponibles en un proyecto vial, ya sea recursos humanos, maquinarias, materiales o equipos, donde al tener claro las secuencias y duraciones de las actividades se va a evitar conflictos de programación y se va a lograr maximizar la utilización de los recursos, obteniendo así una mayor eficiencia y una reducción de los costos. Otro punto es mejorar la planificación, ya que proporciona una representación visual de las actividades y su secuencia en un proyecto vial, identificando así las dependencias entre actividades, permitiendo una planificación más precisa y detallada. Al tener una planificación, una programación sólida, se va a poder anticipar y evitar posibles retrasos, lo que contribuye así también con los plazos establecidos y se va a mantener la calidad del proyecto. Controlar el avance. ¿Qué quiere decir con ello? Que la línea de balance facilita una herramienta efectiva para hacer un mejor control del avance de un proyecto vial, identificando desviaciones y retrasos en la ejecución. Va a permitir también así tomar decisiones correctivas a tiempo. Se va a poder reprogramar las actividades y se va a poder así evitar impactos negativos en el cronograma general. Coordinar eficientemente las actividades. En los proyectos viales hay mucha implicancia acerca de la variación de las actividades que se deben ejecutar y en qué orden secuencial. Y coordinarlas entre sí es un poco trabajoso, se podría mencionar, que es por ello que la técnica de línea de balance permite una mejor coordinación de las actividades al proporcionar una representación visual clara de las secuencias de trabajo, evitando así conflictos y superposiciones, logrando optimizar la utilización de los recursos y reducir el riesgo de retrasos y errores. Como siguiente punto y último tenemos que es cumplir con los estándares de calidad y seguridad. La línea de balance facilita la eliminación del tiempo y recursos para cumplir con los estándares de calidad y seguridad en los proyectos viales. Si se tiene una programación precisa, se pueden programar inspecciones de calidad, pruebas y verificaciones de seguridad en momento clave del proyecto, ayudando así también a garantizar que el proyecto se realice de acuerdo con los requisitos establecidos y los estándares de seguridad aplicables. Al aplicar esta técnica de manera exitosa, se logra obtener una ejecución eficiente de los proyectos viales, minimizando los riesgos y lo que más se quiere llegar es a maximizar los resultados del proyecto. Limitaciones de la investigación. En este trabajo no hemos tenido ninguna limitación, ya que se contó con todo el acceso a toda información. Los objetivos. Como objetivo general se menciona aquí determinar cómo la aplicación del método de la línea de balance en la programación de obra permitirá la optimización de la productividad en la ejecución de pavimentación en Yanama, Carmen Alto, Ayacucho. Como objetivos específicos se menciona lo siguiente, que queremos determinar cómo la aplicación del método de la línea de balance
en la programación de obra va a permitir optimizar el factor tiempo en la ejecución de nuestro proyecto. Como siguiente punto tenemos determinar cómo la aplicación del método de línea de balance en la programación de obra permitirá optimizar la variabilidad del costo en la ejecución de pavimentación de la obra que estamos considerando, que es la pavimentación de Yanama Carmen Alto Ayacucho en el año 2023. Y como último punto, el objetivo específico, nosotros queremos determinar cómo la aplicación del método de la línea de balance en la programación de obra permitirá optimizar la incidencia del factor en el factor rendimiento en la obra de ejecución de pavimentación de Yanama Carmen Alto Ayacucho del presente año 2023. Eso sería todo la parte que me toca exponer y le doy el pase a mi compañero. Ingeniero, buenos días. Soy Yance Villegas Rolando. En esta oportunidad voy a proseguir con la exposición de nuestro trabajo semestral que se nos ha asignado. Antecedentes. Antecedente internacional según Pontificia Universidad Católica del Perú, en el año 2014, Zárate Stephanie Calampa Vega, en su trabajo de investigación titulado Aplicación de la línea de balance en sistema de las planas en proyecto de edificaciones, en su tesis, en su trabajo de investigación para optar título profesional, sustenta el siguiente. Antes de eso, acá podemos ver la imagen de Empire State en Nueva York. Para la construcción o para edificación de gran obra de edificio se utilizó la metodología de línea de balance, ¿no? Bueno, continuando con los antecedentes internacionales, en primer uso registrado de líneas de equilibrio se remonta a la década de 1930, cuando, como ya le mencionaba, se construyó el icónico edificio Empire State de Nueva York con la metodología línea de balance en Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, no fue hasta la década de 1940 que Goodyear, Thiel y Ruber, empresa dedicada a los neumáticos, gracias al esfuerzo de George y Fauch, comenzó a utilizar estas técnicas. También en 1968 que Luzbel modificó este modelo para la construcción de viviendas. Varios autores iniciaron la investigación formales sobre el uso de línea de equilibrio o línea de balance. Construcción en 1975, pero no es hasta en la década del 90 que llegaron a propuestas formales para su uso en la construcción. Indica Calampa en el 2014. También según la Universidad Tecnológica de Monterrey, Orihuela y Esteves en el año 2013 en Cancún, en su artículo científico titulado Aplicación de método de línea de balance en la planificación maestra en quinto encuentro latinoamericano de gestión y economía de construcción, señala lo siguiente, ¿no? La elaboración de programa maestra es una opción eficiente, ¿no? Que el método de línea de balance, considerando la localización explícita como una dimensión y no muestra el detalle interno de actividades, sino más bien una relación y desempeña aspectos de las otras actividades del proyecto. Estas características se predominancia global que encima de la local, y se menciona que la aplicación de este método no es exclusivo solo para proyectos de tipo repetitivo, sino más bien puede abarcar más allá de lo mencionado, puede aplicar de manera extendida la mayoría de ellos. Del mismo modo se expone los conceptos para su elaboración de este método, línea de balance, y se demuestra que el empleo de este método se ajusta con el principio de filosofía de Lean, Orihuela y Esteves en el año 2013. Continuamos. Actualmente esta metodología ya es ampliamente utilizada en otros países, por ejemplo en Finlandia ya se utiliza, mayormente en la construcción de edificación se utiliza esta metodología.
Actualmente también las metodologías más usuales que utilizan son PERS, CPM, CCPM. Sin embargo, la planificación ha crecido significativamente en los últimos años, basada en la ubicación, ¿no? Que es una herramienta ampliamente utilizada. Se utiliza para proyectos que involucran distancias como carreteras, túneles. Esta herramienta permite representar gráficamente el tiempo y el espacio. Como podemos ver en la gráfica que se va a ver más adelante, se va a poder constatar que esta metodología representa en rectas las diversas partidas que se realizan en la ejecución del proyecto, ¿no? A diferencia de esta técnica utilizada anteriormente, también permite acciones con tiempo y ejecución. Esto indica Calampa en 2014. Bueno, entes nacionales. En su trabajo de investigación titulada Planificación Maestra aplicada a líneas de balance en la obra Edificio Multifamiliar Residencial Pedro Urraca, Trujillo, en Ciudad de Trujillo, en la mejora de eficiencia, UPO Trujillo, de la Universidad UPO, ¿no? John Sevilla en 2015 sustenta que el plan maestro se creó utilizando el método de línea de equilibrio o línea de balance para demostrar cómo esta metodología aumenta significativamente la productividad, ¿no? Y la eficiencia del proyecto. En ello concluye entonces en que la implementación del plan maestro de la metodología de línea de balance permite ubicar los elementos del proyecto en un gráfico de tiempo versus elementos, ¿no? Y la ubicación de esos elementos, permitiendo la creación de una visión general del proyecto donde se identifican los recursos y las secuencias de actividades repetitivas. Seguimos. Esto permite que los responsables de ejecutar el proyecto ejerzan un mejor control sobre la ejecución del proyecto, ya que la planificación en línea de equilibrio presenta con mayor detalle las actividades más eficientes, ¿no? Ubicando las actividades a lo largo del proyecto, permitiendo una modificación simple al cambiar a lo largo de la línea de tiempo a lo largo del proyecto. Se puede ajustar esas partidas, esas rectas, se puede juntar un poco más. Esto le va a explicar de mayor detalle más adelante, compañeros, brindando un mejor control de actividades y recursos que lo utilizan, ¿no? Centros locales. Según la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, por la investigación de un ex compañero, Delfín Esteve Villarán, en su trabajo de investigación titulado Optimización de programación y control de obras con la técnica de línea de balance y en proyectos de edificación, en su investigación para optar el título profesional, ¿no? Mediante rigurosa investigación que realizó el compañero, indica lo siguiente. A medida que la industria de la construcción crece a nivel nacional, eso ya se ve en estas últimas décadas, que el costo de los recursos aumenta, al igual que la demanda de la industria. Este mercado necesita avanzar hacia uso más eficiente de los recursos que utiliza, ¿no?, para su ejecución del proyecto. Y esta categoría necesita introducir nuevas soluciones en sistemas de gestión, como la metodología de gestión de ubicación LBMS y la construcción Lean, metodología línea equilibrada, línea balanceada, línea de balance. LBMS, esta herramienta es parte de Lean. Tal filosofía porque el principio de reducir pérdida ha aumentado la productividad, ¿no?, y la reducción de variabilidad en el mismo. Esto indica Esteves en 2014. Bueno, ingeniero, eso sería mi parte. El siguiente lo va a exponer mi compañero. Continuando con la exposición, compañeros, ingeniero, ante todo muy buenos días. Mi nombre es Quispe Ignacio Raúl Emerson y voy a hablar sobre lo que es el marco teórico. Las bases teóricas. Tenemos el método CPM, o también llamado el método de la ruta crítica.
el cual es un proceso de planificación, organización, dirección y control de las partidas componentes de un proyecto, abarcando desde los estudios iniciales hasta la planeación y operación. Este consta básicamente de dos ciclos, la planeación y programación, y también la ejecución y control. Este método se puede verificar por un diagrama de flechas, un diagrama que muestra las actividades que pertenecen a la ejecución de un proyecto específico, ¿no? El cual va a permitir desarrollar y mostrar una secuencia lógica, ¿no?, de realización y ejecución de dicho proyecto. En síntesis podemos decir que este método es uno de los métodos más usados en la elaboración, control y programación de obras, ¿no? Y este método consiste más que nada en un flujo de actividades, ¿no?, donde un inicio empezamos con una partida y a partir de ello se van a desglosar más partidas, ¿no?, teniendo una secuencia entre ellos para llegar a un fin, ¿no? En eso consistiría el método CPM. Diagrama de Gantt. La técnica CPM debe su desarrollo a la gráfica de Gantt, ¿no?, también conocido como gráficos de barras, ¿no? El diagrama de Gantt es un sistema gráfico que se ejecuta en dos ejes, ¿no? En el eje X se coloca el tiempo y en el eje Y se colocan las actividades a desarrollar. Es muy útil para mostrar la secuencia de ejecución de las partidas y puede utilizarse como una herramienta para planificar, así como para el control de estas actividades, ¿no? El diagrama de Gantt es muy útil, ¿no?, donde el eje X nos muestra, ¿no?, la duración de las partidas y en el eje Y podemos tener las tareas, ¿no?, y a partir de ello podemos establecer una ruta crítica, ¿no?, y después aplicamos la técnica de CPM, ¿no? Eso sería el diagrama de Gantt, ¿no? La línea de balanza. La línea de balanza es un método de programación gráfica que considera la localización explícitamente como una dimensión. Esto facilita la planificación de recursos, lo cual a su vez permite ahorros en el costo y un menor riesgo en la programación, así como la permanencia en el sitio de las cuadrillas de trabajo. El método de la línea de balance muestra los trabajos que se van a desarrollar en una obra de construcción con un conjunto de líneas. Cada línea es una actividad y al igual que el diagrama de Gantt, en el eje horizontal se va a mostrar el tiempo y en el eje vertical se va a mostrar la localización, ¿no?, lo cual va a diferenciar al diagrama de Gantt, ¿no? De esta manera, las pendientes de las líneas nos van informando sobre la velocidad de trabajo de cada actividad, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la localización, que es el edificio, en el eje Y, y el tiempo de duración está en el eje X. La línea de balance, continuando con los usos, ¿no?, de la línea de balance, tenemos, por ejemplo, en la planificación nos permite establecer los plazos del cronograma, las fechas, hitos y la ruta crítica, ¿no? En la reprogramación nos permite acortar la duración del cronograma de un proyecto en base a una fecha tope, ¿no? En el control, por ejemplo, podemos hacer un procedimiento de control de un proyecto para eliminar o reducir, ¿no?, las actividades que generen exceso en tiempo y costo, ¿no? Esto fundamentalmente cuando existen retrasos en el proyecto o adelantos, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen podemos ver dos localizaciones, ¿no?, que son la vivienda 1 y vivienda 2, y en las cuales podemos tener partidas comunes, ¿no? Y también podemos observar que las líneas son paralelas, ¿no? Y en este caso, cuando vemos en las dos localizaciones las líneas paralelas, podemos inferir que están en un rendimiento óptimo, ¿no? La velocidad en la línea de balance. La velocidad se puede entender como el espacio recorrido en un determinado tiempo. En el caso de las líneas de balance se entiende a la velocidad como ritmo y se visualiza como la pendiente de cada línea. Por ejemplo, acá podemos decir que en el eje X podemos tener el tiempo de ejecución y en el eje Y las unidades o los metrados o las actividades, ¿no?
por estos dos ejes va a estar determinada la velocidad. Ya. Ahora vamos a hablar sobre el Vico Control 2009. El programa Vico Control 2009 es una variedad de software Vico Office con ventajas para la programación con líneas de balance por su combinación de operación Flowline, Gantt y Control, ¿no? Y proporciona un paquete avanzado de planificación, programación y control e informes de proyectos basados en la localización. Además obtiene información con mayor detalle acerca del LBMS, el cual es el Location Based Management for Construction. Acá por ejemplo podemos ver la vista principal del programa Vico Control 2009, y en las cuales tenemos por ejemplo el menú de control, las barras de herramientas superiores y las barras de herramientas laterales, ¿no? Las cuales son muy importantes para el buen funcionamiento, ¿no?, de dicho programa. Ahora vamos a hablar sobre el marco conceptual. Para el marco conceptual determinamos las variables o también llamados los puntos más importantes, ¿no?, de nuestra investigación. Por ejemplo, tenemos la variabilidad en la construcción. La variabilidad en la construcción se puede definir como todo aquello que se aleja de un comportamiento normal dentro de un sistema productivo, en este caso del proyecto vial, ¿no?, generando así problemas de mayores plazos de ejecución y costos de construcción. La productividad es un recurso activo que se requiere en un proceso constructivo, y lo cual nos ayuda a poder determinar el tiempo de duración, cantidad de obra ejecutado, ya sea por un hombre o una cuadrilla. Proyectos de pavimentación. Los proyectos de pavimentación son aquellos proyectos realizados para mejorar la infraestructura vial en las diversas calles, carreteras, autopistas y entre otros, ¿no?, y en respuesta al incremento del flujo vehicular. Y estas son necesarias para poder tener una mejor calidad de transporte y posible optimización a los tiempos de viaje, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre el método, la metodología de la investigación, ¿no? Ahora tenemos el enfoque, el alcance y diseño, ¿no? Como enfoque tenemos que en el presente trabajo de investigación tenemos un enfoque cuantitativo. En el alcance, el nivel de investigación es descriptivo y explicativo, ya que durante la fase de análisis de la situación actual del proyecto vial se va a evaluar, ¿no?, los aspectos de costo, tiempo y rendimiento en la planificación del proyecto vial, ¿no? El diseño de la investigación, tenemos que el diseño de la investigación es no experimental, ¿no?, ya que no se va a modificar las variables, ¿no? Eso sería todo de mi parte y el paso a mi compañero. Continuando con la exposición, tenemos a la población. Nuestra población a considerar es la obra de pavimentación en la ciudad de Ayacucho en el presente año 2023. La muestra se considera obra de pavimentación en Yanama, Carmen Alto. Hipótesis. Tenemos como hipótesis general: realizando la programación de obra mediante la técnica de la línea de balance, contribuye a la mejora de productividad en la obra de pavimentación de Yanama, Carmen Alto, Ayacucho, en el presente año 2023. Y como hipótesis específica tenemos primero, ¿no?, realizando la programación de obra mediante la técnica de la línea de balance, se verifica que influye en el factor tiempo en la programación y control en la obra de pavimentación de Yanama, Carmen Alto, Ayacucho 2023. Como segunda hipótesis específica, se mejora la viabilidad del costo en dicha obra. Y el tercero, se mejorará el factor rendimiento en dicha obra. Bueno, esas serían las tres hipótesis específicas. Bien, tenemos luego la operacionalización de variables. Como variable independiente tenemos la programación de obra y se tiene la definición tanto conceptual y operacional, y como dimensión
la planificación, indicador, métrica, ¿no? Puede ser días, semanas o meses. Es de naturaleza cualitativa y medición nominal. También tenemos a la variable dependiente, que es la optimización de productividad, ¿no? Se tiene su respectiva definición conceptual como operacional, y en este caso habría 3 dimensiones, ¿no? El factor rendimiento como indicador tiene las horas hombre y horas máquina, y el factor tiempo, horas de trabajo y número de días laborables, ¿no? Y la variabilidad del costo tiene como indicador porcentaje, que es de naturaleza cuantitativa y medición nominal. Esta sería la operacionalización de variables. Bien, las técnicas e instrumentos. Antes de aplicar este método de la técnica de línea de balance, es necesario comprender el flujo de trabajo que se está realizando y los procesos, ¿no?, que se da en dicha obra. También, ¿no?, se debe realizar una determinación de cargas de trabajo equivalente a cada segmento, ¿no?, cada una de las partidas. Luego se procede a programar pues las actividades, ¿no?, de manera secuencial y equilibrada en el tiempo, ¿no? Tiene que tener una secuencia, ¿no?, según el proceso constructivo. Y pues es importante darse cuenta las restricciones de precedencia y dependencias entre las actividades, ¿no? Luego, para el control es fundamental también realizar un seguimiento constante de cómo está progresando el proyecto. Bueno, luego tenemos el planeamiento, ¿no?, y programación con línea de balance, como ya un desarrollo de trabajo. Bueno, justamente en este esquema se va a entender el proceso que se debe seguir, ¿no?, para dicho desarrollo del planeamiento, ¿no?, con la técnica de línea de balance. Primero se definen las tareas, luego definimos el EBS, después definimos la cantidades, ¿no?, por localización, pues calculamos las duraciones, ¿no? Una vez calculado, definimos las relaciones lógicas de dependencia, que es muy importante, ¿no? Luego pasamos a graficar las líneas de avance, ¿no? Sincronizamos las actividades, se desarrolla la inclusión buffer, ¿no? Se analiza riesgo, ¿no?, de las partidas, y ahí vemos si es factible o no. Si no es factible, pues, ¿no?, nuevamente definimos las relaciones lógicas de dependencia. Y si es factible, pues, aprobamos la línea de base, ¿no?, para continuar con el proyecto. Luego, aquí, bueno, tenemos una descripción del proyecto. El proyecto que estamos investigando es del asfaltado de tramos entre el poblado de Carmen Alto y Yanama, ¿no?, que se está ejecutando por administración directa actualmente, ¿no?, que está beneficiando a 28.252 habitantes aproximadamente, y su plazo de ejecución es de 156 días calendarios, ¿no? Bien, para poder realizar la programación de obra es necesario disponer de datos, ¿no? Para la elaboración del plan maestro, ¿no?, necesariamente tenemos que tener la línea de base del proyecto, ¿no?, para poder realizar, ¿no?, la programación. Aquí tenemos en esta gráfica el cronograma base de datos desarrollado con CPM.
Bueno, aquí vamos a explicar un poco del proceso de implementación del proyecto con el programa Vico Control en 2009. Bueno, aquí voy a explicar como un resumen que, ¿no?, mi otro compañero va a exponer sobre el programa más a detalle, ¿no? Bueno, para crear el nuevo proyecto, pues aquí tenemos el menú de control, la barra de herramientas, ¿no?, del programa, y el sentido vertical también, ¿no? Esta es la vista principal del Vico Control. Bueno, luego se crea, ¿no?, el proyecto y se configura pues el calendario, ¿no? Luego se cargan las partidas. En este caso pues hay 17 partidas, y todas esas partidas lo cargamos, ¿no? Como se puede ver en este caso, ¿no?, se ha cargado las partidas, subpartidas, ¿no?, no siguiendo un orden. Bueno, para poder desarrollar nuestra programación, hemos considerado los siguientes pasos. Como un paso 1, se ha seleccionado las tareas, ¿no?, que es el primer paso para desarrollar el programa con líneas de balance. El segundo paso, se ha seleccionado el LBS, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos las tareas, ¿no? Por ejemplo, en lo que es el movimiento de tierras, ¿no? Bueno, corte de material suelto. Cada tarea va a tener diferentes actividades que realizar, ¿no?, como se puede ver en este cuadro. Bien, en el paso 3 se hace el cálculo de las cantidades por localización, ¿no? Y como una tabla guía que se ha realizado es esta, ¿no? Este es el modelo, formato, digamos, para el cálculo de las cantidades por localización. Y todo ello, pues, como se puede ver, esta figura se ha realizado, ¿no?, en el programa Vico Control, ¿no?, el cálculo de las cantidades por localización, ¿no?, se ha introducido en el programa. Luego, como paso 4, tenemos el cálculo de la duración, que se calcula con esta ecuación, ¿no? Bueno, la cantidad por localización entre pues, el número o tamaño de cuadrillas unitarias, ¿no?, por la velocidad de producción, ¿no? Entonces con esta fórmula se calcula, ¿no?, y como un formato para calcular las duraciones de tareas, bueno, tendríamos este cuadro, ¿no?, por ejemplo, según una investigación de tesis, ¿no?, que hemos encontrado. Bueno, en el Vico Control, como nos menciona aquí, ¿no?, es pues suficiente con ingresar la información, ¿no?, del paso 3, y las duraciones se calculan de forma automática, ¿no? Como paso 4, aquí como vemos, ¿no?, se está configurando el tiempo de duración de cada subpartida, ¿no?, en el Vico Control. Bueno, como paso 5, definimos las relaciones lógicas de dependencia, ¿no?, que son inicio, fin, fin, inicio, fin. Entonces, considerarlas, esto es muy importante, ¿no? Bueno, como paso 6, se grafica las líneas de balance, graficamos, ¿no?, donde en el eje de las ordenadas, los niveles de LBS escogido, ¿no?, debe estar, y en las abscisas las duraciones calculadas según cada localización, ¿no? Como el paso 7,
Bueno, se sincronizan las actividades, ¿no? En este paso la intención es pues lograr, ¿no?, un flujo global de la cadena productiva. Correcto, entonces que todas las tareas se debe de igualar al de la tarea restrictiva según cada localización, ¿no? Bueno, aquí tenemos la gráfica, ¿no?, de las líneas de balance que hemos realizado en el programa Vico Control, ¿no? Luego calculamos, ¿no?, e incluimos el buffer. El buffer pues se calculan en las localizaciones más críticas, ¿no? ¿Cuáles son las localizaciones más críticas, ¿no? O sea, en qué parte ocurriría lo más probable un cruce entre tareas dependientes, ¿no?, que tiene una desviación. Entonces el formato propuesto para el cálculo del buffer tenemos este cuadro, ¿no?, según la investigación. Bueno, como el siguiente paso tenemos la simulación de riesgo, ¿no? En la simulación de riesgo, bueno, en el programa Vico Control hay una herramienta para la simulación de riesgos, ¿no?, que se asigna necesariamente 4 niveles de riesgo en 5 categorías, ¿no? Los niveles de riesgo tenemos, aquí están los 4: alto, intermedio, bajo y 0. Y la categoría de riesgo, ¿no?, inicio de la tarea, duración de la tarea, disponibilidad de recursos, trabajos de rehechos y factores de producción. Esas serían las categorías, niveles y categorías. Bueno, como podemos ver aquí en esta figura, se han asignado los niveles de riesgo, ¿no? Bueno, en este caso ya se está simulando los niveles de riesgo en el programa, ¿no?, como se puede observar. Luego, como el siguiente paso, tenemos evaluación de factibilidad, ¿no? Entonces, la factibilidad se debe evaluar en 3 aspectos, que es el flujo, riesgo y plazo. Por ejemplo, como podemos visualizar en esta imagen, es por el flujo, ¿no?, que nos da un factor de riesgo por partida, por ejemplo aquí, ¿no? Bueno, también tenemos el siguiente paso, que es definir la línea de base, ¿no? Una vez evaluada la factibilidad del programa, ¿no?, que se va a convertir en el plazo contractual para finalmente establecer la línea de base del proyecto, ¿no?, que se presenta en el plan maestro de la obra. Entonces tenemos que tener una línea de base del proyecto, ¿no? Bien, para ello también es necesario tener en cuenta los sistemas de control en líneas base, ¿no?, que en este esquema se muestra el procedimiento, ¿no? La línea de balance, pues aquí tenemos, ¿no?, el plan actual, la planificación intermedia, luego el seguimiento al proceso del programa, los pronósticos, luego analizar el tipo de desviación, las acciones de control, ¿no? Y de esa manera pues realizamos con la metodología, ¿no? Bueno, como resultados hemos obtenido pues lo siguiente.
Bueno, aquí podemos comparar los cronogramas, ¿no? El cronograma del expediente técnico y el cronograma que nosotros hemos aplicado con el programa Vico Control 2009. Como podemos ver, existe una variación en las fechas, ¿no? Esta variación es sobre todo por los feriados que se ha considerado, ¿no? Que vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿No? Aquí tenemos la comparación de días calendarios con el método CPM y con el método de línea de balance, ¿no? Bueno, como podemos ver, hay una variación, ¿no? Hay una variación, ¿no? De días. Esto principalmente se dio por los días no laborables. Nosotros hemos cargado en el programa los días no laborables y de esa manera pues hemos obtenido los días, ¿no? Bueno, por último tenemos la duración de las partidas, ¿no? Como podemos observar, para cada una de las partidas tenemos la diferencia, ¿no? De días calendario, ¿no? Con las dos metodologías, con el CPM y línea de balance, ¿no? Cada una de ellas, ¿no? Tiene una diferencia, ¿no? Como las obras. Bueno, luego de la participación de mis compañeros, voy a pasar a indicar con respecto a la utilización del software Vico Control, sin antes mencionar de que este programa en un principio se usa para obras de construcción, ¿no? Nosotros estamos implementando este software en una obra de pavimentación que es de Yanama Carmen Alto, ¿no? Y para mostrar las virtudes que posee este programa, lo vamos a abrir el software, ¿no? Para poder nosotros trabajar de antemano nos vamos a la configuración. En la configuración tenemos el nombre del proyecto que nos pide, ¿no? Bueno, el nombre que le pusimos fue el de Yanama, ¿no? El mismo lugar que corresponde. Ahora, a la parte de fecha de inicio y fecha final. Antes de poner esa configuración, nosotros tenemos que configurar la fecha calendario, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque una observación importante que hemos tenido con respecto a este trabajo realizado es que, un ejemplo claro, ¿no? Se ha tomado en cuenta el domingo, tal como se puede visualizar. Con respecto a un ejemplo, ¿no? De la partida de transporte y eliminación de material. Entonces, teniendo en cuenta en eso, nosotros hemos configurado el calendario con el que contamos con respecto a los días festivos, la Navidad, el Viernes Santo, los Años Nuevos, Día del Trabajo y ante todo también por los domingos, ¿no? De que no se toma en cuenta como un día laboral, ¿no? Esa característica importante hay que subrayar, ¿no? De este programa. Entonces seguimos en la configuración, ¿no? Entonces nos vamos al cronograma que tenemos. Según el cronograma, la hora va a constar de una duración de 156 días, el cual va a tener un inicio de un lunes del 1 de noviembre de 2021 y culminar el sábado 30 de abril de 2022, ¿no? Entonces ya tenemos esa configuración realizada y también
tener en cuenta las horas laborales por día, ¿no? Que son de 8. Luego de esto nosotros tenemos que ingresar la cantidad de partidas. En este caso nosotros contamos con 17 partidas principales, ¿no? Las cuales son de rojita que se pueden observar. Entonces, tal como se puede visualizar, hemos configurado ello y también algunos niveles más hemos agregado, ya que esas partidas principales tienen subpartidas, ¿no? Y en donde se puede visualizar ello en lo siguiente, ¿no? Entonces ya está puesto esas características y agregado a las partidas. Lo que se fue para poder visualizar es en la parte de factura de cantidades. En la factura de cantidades, en la parte derecha tenemos la cantidad de partidas principales, que son 17, y las subpartidas que tiene cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, nos vamos a la partida 1. En este caso hemos puesto números, ¿no? Porque tenemos 190 partidas y sería engorroso poner sus nombres, ¿no? Es muy simple para poder verificarlo, vamos a ver. En las obras preliminares tiene 7 subpartidas, y en la seguridad y salud en obras tienes 4 subpartidas, y en la tercera subpartida tenemos 7, ¿no? De la primera, o sea, en la tercera tienes todavía varias subpartidas, van a poder observar, ¿no? Tal como se puede visualizar. En la primera teníamos 7 subpartidas, la segunda teníamos 4 subpartidas, la tercera tienes varias subpartidas, pero en la primera tenías 7, la segunda 3 subpartidas, ¿no? Ya, entonces la configuración que se ha realizado está acorde, ¿no? Tenemos que verificar ello primero. Luego de esto nosotros lo que hacemos es agregar las partidas que tenemos, ¿no? En este caso hemos agregado el total de partidas que teníamos, que eran 190, pero se va a hacer un ejemplo de cómo se trabaja, ¿no? En este caso nosotros por ejemplo deseamos agregar su partida, ¿no? Y puedes ayudarte con el Excel, ¿no? Ya que lo puedes copiar y pegar al Vico Control el código de la partida y la denominación que tiene, ¿no? Y esta por defecto tienes que arreglarlo, ya que se trabaja 8 horas laborales por día. Ahora en la parte de partida principal es la 4, ¿no? Podemos visualizar en la 4 y su partida 1 se ubica, ¿no? Y luego de esto también a las unidades tienes que editar. En este caso me parece que estamos en metros cuadrados, ¿no? Si no me equivoco. Sí, en metros cuadrados estamos trabajando, entonces estamos de acuerdo. Luego de esto lo que tienes que hacer es configurar la fecha de inicio y final con respecto a esta partida que se está desarrollando, ¿no? A la siguiente configuración nos vamos, que se muestra. Y aquí para poder editar debemos deseleccionar, ¿no? Cuando se está empezando este proyecto, esta partida, digamos, el 16 de febrero de 2022. El 16 2022 nos encontramos, vamos para atrás. Lo acabamos de seleccionar ya la fecha, 16 de febrero de 2022 al 8 de marzo del 2022. Y automáticamente te va a hacer el cálculo de
de cuántos días laborales han sido, ¿no? Y la cantidad total de horas hombres en ese tiempo que se ha tenido, te va a manifestar acá, ¿no? Y estas partidas que acabamos de ingresar, lo que va a suceder es que te va a mostrar en la línea de flujo, ¿no? En este caso está desordenado, ¿no? Tal como se puede visualizar. Lo que se tiene que hacer es hacer un arreglo, pero teniendo en cuenta el proceso constructivo, ¿no? Así como así no se puede mover las líneas, o sea, las líneas de flujo, ¿no? Eso básicamente es el ingreso de una partida, ¿no? Y más adelante se va a mostrar el de cómo nos ha quedado, ¿no? Bueno, antes de avanzar tenemos que eliminar esa partida porque solamente era un ejemplo, ¿no? Cómo se realiza. Lo vamos a remover, ok. Bueno, luego de esto lo que se hizo fue realizar el análisis de riesgo. Para ello nos fuimos a los niveles de riesgo, que se presenta lo siguiente. En esta parte lo que tenemos es las descripciones de las categorías de riesgo en la parte superior. Esta nos indica el inicio de la tarea, esta la duración de la tarea, la siguiente la disponibilidad del recurso y el otro los trabajos hechos y los factores productivos, ¿no? Y cada partida tienes que cambiar si el nivel de riesgo es alto, intermedio, bajo o no hay ningún riesgo, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en obras públicas, el riesgo que tenemos es que haya retrasos, ¿no? Con respecto a la obtención de permisos y aprobación gubernamental. Por ejemplo, un claro ejemplo es el proyecto que se está realizando en la universidad, ¿no? En este caso parece que ha habido una paralización debido a que no hay o sea, no cuentan todavía con el dinero para poder realizarlo, ¿no? ¿Y qué impacto trae eso? O sea, da el impacto que podría retrasar el inicio del proyecto y afectar en la secuencia de las demás partidas, ¿verdad? ¿Y cuál es la mitigación que podríamos tener entonces? Sería mantener una comunicación constante con las autoridades, ¿no? Bueno, básicamente una solución a priori se está diciendo acá como un ejemplo, ¿no? Es el ejemplo que se está realizando. Por ejemplo, en casos de que le demos en simulación por ejemplo, lo simulamos sin ningún tipo de riesgo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Si lo simulamos sin ningún tipo de riesgo, prácticamente va a ser lineal, ¿no? O sea, en las partes de probabilidades de qué fecha vas a acabar antes o a qué fecha se estima la culminación del proyecto, te va a mostrar lo siguiente: solamente una línea de 45 grados, digamos, ¿no? Funcional en la distribución temporal, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nosotros ¿qué ocurre cuando nosotros lo realizamos tomando en cuenta los niveles de riesgo? La cuestión es que te aparece en tipo ya no es una lineal, ¿no? Y te muestra los factores verdaderos de cuándo puedes culminar la obra, ¿no? Teniendo esos factores en cuenta. Y justamente eso te va a visualizar el porcentaje en la línea de flujo de riesgo, ¿no? Y tal como se ha visualizado,
aquí se presenta como un arreglo más acorde de las obras con respecto a las partidas en la obra, ¿no? Y esta comparación se está realizando en la conclusión, ¿no? Que más adelante se va a explicar. Bueno, esto sería mi participación y gracias, ¿no? Preliminares, seguridad y salud en obra, pavimento y asfalto, y cada una de las partidas que podemos ver, ¿no? Tiene una cierta variación, ¿no?, en las duraciones de cada partida. Resultados. Haremos una comparación de los días calendarios obtenidos del Vico Control con el cronograma del expediente técnico. Para ello vamos a hacer una comparación de la metodología CPM que es utilizada en el expediente técnico con la metodología de línea de balance que hemos utilizado con el programa Vico Control. En el proyecto Yanama, de acuerdo a la metodología CPM nos salió 181 días calendario y de acuerdo a la metodología de línea de balance nos salió 186 días. Y así podemos observar para cada una de las 17 partidas que están considerados dentro del proyecto. Por ejemplo, lo que es obras preliminares, de acuerdo a la metodología CPM nos votó 181 días calendario y en la línea de balance 186 días calendario. En lo que es seguridad y salud en obra, ambas metodologías nos dio 2 días calendario. En lo que es pavimento asfáltico, de acuerdo a la metodología del CPM nos dio 164 días y de acuerdo a la metodología de línea de balance 170 días calendario. De acuerdo con las veredas de concreto, en la metodología CPM nos dio 126 días calendario y en la metodología de línea de balance 131 días. En lo que es sardineles de concreto, en la metodología CPM nos dio 36 días calendario y en la metodología de línea de balance 35 días calendario. En lo que es rampas y martillos, de acuerdo a la metodología CPM 35 días calendario y de acuerdo a la línea de balance 37 días calendario. Y así lo vamos a hacer para cada una de las 17 partidas que están en el expediente técnico. Bueno, estas variaciones se deben al ajuste del calendario, pues no se ha considerado o no se ha tomado en cuenta los días no laborables o feriados. Por ejemplo, el 8 de diciembre del 2021 no se consideró lo que es el Día de Inmaculada Concepción. De la misma manera, el 25 de diciembre del 2021 por Navidad y el 1 de enero del 2022 por Año Nuevo. De la misma manera, el 14 y el 15 de abril del 2022 por Jueves y Viernes Santo y tampoco el 1 de mayo del 2022 por Día del Trabajador. Conclusiones. Se concluye que con la metodología de línea de balance, el rendimiento aumenta en algunas partidas y de la misma forma permite la optimización de la programación y el control de obras. Se observa que existe una variación en el plazo de ejecución con la metodología de línea de balance y la programación del expediente técnico, de 186 a 181 días calendarios respectivamente, debido a que no se consideró los 6 días no laborables, que ya habíamos mencionado anteriormente. Recomendaciones. Se recomienda el uso de la línea de balance para el uso de la planificación, programación y el uso de control en proyectos de pavimentación, ya que como se pudo comprobar en el siguiente trabajo, permite optimizar el tiempo, como consecuencia se da mayor productividad del trabajo. Se recomienda mayor difusión de esta metodología en los estudiantes de pregrado y profesionales de área de ingeniería.